Todos pueden invertir y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí en el mostrador.cl en este miércoles 11 de octubre. Y solo permítanme unos segundos para mencionar la terrible tragedia, el espanto que ocurrió en el kibutz de Israel con ocasión, ¿no es cierto?, de los ataques de Hamas que comenzaron el día sábado contra Israel. Este es el kibutz de Kfar Aza. Al menos se calcula que 40 guaguitas fueron decapitadas por las milicias de Hamas en una masacre. Es un hecho nunca antes visto. Padres que fueron asesinados, incluso algunos mientras dormían en sus camas, padres que vieron con horror cómo mataban a sus hijos, a sus guaguitas. Esto es algo francamente terrible. No hay ninguna situación que pueda explicar esto, no hay contexto que pueda justificar lo ocurrido. Y el conflicto, evidentemente, palestino-israelí se va a seguir agudizando y va a tomar alcances que probablemente nunca hemos visto. Quiero solamente partir con esto porque me parece que es necesario hacer esta mención cuando evidentemente en la zona del conflicto palestino-israelí se viven horas muy, muy terribles. Dicho esto, pasamos entonces al siguiente tema para conversar con nuestro próximo entrevistado. Y tiene que ver con el informe técnico que ha emanado de la Comisión Técnica de Salud, que es una comisión que se crea al alero del Senado para dar viabilidad a la deuda que las ISAPRES tienen con sus afiliados y afiliadas, ¿verdad? Y se ha logrado y se ha llegado a un monto muy inferior al monto que se había planteado en un comienzo. Esta vez son 451 millones, 900 millones de dólares menos que lo que se había señalado por parte de la Superintendencia de Salud para responder al fallo de la Corte Suprema. Este es un tema largo que lleva muchos meses y que esta comisión lo ha tomado para dar viabilidad y solución a este conflicto. ¿Podrá efectivamente darse una solución? Las ISAPRES ya han dicho que no están conformes con este cálculo, pero queremos conversarlo con nuestro próximo entrevistado. Es el ex subsecretario de Salud y académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Central, Patricio Silva. Patricio, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias por la invitación. Me sumo a tus palabras de sentimiento por lo ocurrido y lo que está ocurriendo en Israel, realmente muy terrible. Muy, muy terrible. Patricio, vamos entonces es imposible inhibirse. Absolutamente imposible, y por eso me parecía importante, más allá del tema que vamos a tocar, claro, hacer una mención a este terrible hecho que se suma a otras situaciones que están ocurriendo dramáticas en la zona tanto de la Franja de Gaza como de Israel. Patricio, para comenzar a entender, primero que nada, ¿cómo es esto de una comisión técnica que finalmente determina que lo que las ISAPRES realmente tienen que devolver a los afiliados corresponde a casi un tercio de lo que se había señalado en un principio? Pero primero valorar la iniciativa de la Comisión de Salud del Senado que preside el colega y senador Juan Luis Carlos. A mí me parece extraordinariamente positivo que hayan recogido la iniciativa de entrar a este tema de frente a que estábamos en una especie de un periodo en que no pasaba nada y no podía ser. Por lo tanto, yo valoro enormemente la creación de esta comisión de expertos en este tema, que es bastante variopinta en su conformación, y en 3 meses han podido evacuar este informe que se conoció ayer y que realmente es muy, muy importante. En segundo lugar, valorar de que hayan podido poner de acuerdo personas que al interior de esa comisión tienen distintos puntos de vista.
hay ex autoridades de gobierno de Piñera o del mismo gobierno, como el señor Cuadrado, y hay técnicos de la superintendencia, de centros de estudio, etcétera. Lo que tenemos que entender es que, en primer lugar, esos 1.400 millones que estimó la superintendencia, lo hizo sobre una cálculo y estimaciones que uno no es quien para criticarlo, pero evidentemente que era necesario analizarlo en profundidad porque llamaba mucho la atención. 1.400 millones de dólares es mucho, mucho dinero. Y sin perjuicio de que había que entrar a ver cuál era la fórmula, bueno, esta comisión lo acometió ese trabajo. Y quiero destacar que hay representantes de la propia superintendencia en esta comisión de expertos. De manera que, sin conocer los detalles, he solicitado justamente hoy día me lo va a enviar el doctor Santelice, que coordinó esta comisión, del cual también yo trabajé con él años atrás en una comisión de expertos similar, y la fórmula probablemente va a incluir otro análisis, porque en esto de calcularlo el exceso no hay datos muy duros, esa es la situación, porque los planes de salud van variando, los costos han variado, esto por el tema de la pandemia estuvieron congelados durante 2 años, pero los costos siguieron aumentando, etcétera. Entonces, hay que verlo con más detalle. Yo celebro en todo caso de que este grupo bastante importante de personas hayan podido, de acuerdo, porque no hay voto de minoría. Eso me agradó mucho. O sea, hay que decir que lograron un consenso. Y en estos tiempos sabemos que no es fácil. No es menor, Patricio, pero para entender bien, porque aquí se hizo un mal trabajo, el trabajo previo que se hizo desde la Superintendencia de Salud para llegar a esa cifra que usted mismo está señalando que es excesiva. Claro, desde luego cuando se conoció esta cifra de 1.400 millones, yo creo que nadie quedó indiferente a decir, pero es que es mucho dinero. Francamente, así que desde un comienzo hubo la necesidad de entrar a ver esto con más detalle. Esta comisión la ha hecho. Estuvieron durante 3 meses, tuvieron acceso a todos los documentos, porque como ya insisto, hubo también, digamos, representantes de la propia superintendencia, y por lo tanto yo pienso que allí han tenido que, digamos, llegar a una estimación que puede ser más precisa, porque yo no soy un experto en los costos, pero cálculos muy general no daba los 1.400 millones de dólares. Ahora, devolver 1.400 millones de dólares era francamente, y si se volviera Ya, eso, entonces, colocar a la ya, pero ISAPRE entonces, en riesgo pero, de quiebre, no simplemente. Eso no es posible. ya, Patricio, pero entonces lo que usted está diciendo, porque yo lo que sé es que este informe no es vinculante, o sea, el gobierno No, lo puede tomar, decidir lo que hace con el informe, si lo toma completo, no. si no lo toma, le hace indicaciones, en fin. Entonces, esta cifra de los 451 millones de dólares, ¿usted diría que es una cifra que va a terminar convirtiéndose en lo que genuinamente las ISAPRES tienen que devolver? Lo que usted señala, Mirna, es lo fundamental. Este es un informe técnico. Y nunca las decisiones políticas deben ser solo basadas en informes técnicos. Las decisiones políticas deben ser tomadas en consideración a informes técnicos. Este informe técnico y otros que deben estar en la propia Ministerio de Salud, en la propia Superintendencia, etcétera. Entonces, lo primero es eso. Segundo, las autoridades políticas, tanto del Ejecutivo, encabezadas por la ministra de Salud, y tanto los del Poder Legislativo, en este caso la Comisión de Salud del Senado, que es la que tuvo esta iniciativa, tienen necesariamente que ponderar todos los aspectos políticos. Ya estaba viendo que algunos diputados no estaban muy de acuerdo con este informe, pero llama la atención porque no creo que hayan tenido tiempo de estudiarlo en detalle. A mí me parece que lo razonable y lo que va a hacer la Comisión de Salud, entiendo que parte el día mismo a las 3 de la tarde, la Comisión de Salud, encabezada por el senador Castro, va a entrar a estudiar en detalle y probablemente solicitará nuevos informes. ¿Sí? Todos sabemos que cuando trabajamos en el mundo desde la técnica a la política, los informes que uno emana
son eso, informes, pero la que tienen que tomar la decisión son los que tienen que ponderar otros antecedentes que ellos conocen. Ya, y Desde de acuerdo, luego, sí. la ministra tiene que estudiar también todo esto y ver qué parte podrá coger, porque tienen que entrar las indicaciones y han dado un plazo de pocos días para que puedan llegar las indicaciones que las tiene que enviar el Ejecutivo. De manera tal que estamos en presencia de un momento muy, muy importante, pero yo creo, y quiero destacar eso, de mucha responsabilidad. Eh, la, la Comisión de Salud del Senado creo que ha tomado muy el toro por la sarta en este momento, porque realmente llevamos muchos meses de inacción. Patricio, entonces, ¿usted diría que este informe y este documento emanado de la Comisión Técnica del Senado da viabilidad a la grave crisis por la cual está atravesando el sistema de ISAPRES? Así es. Lo leí con toda la información que salió, ¿no? Siempre hay que leerlo con una segunda lectura y tercera lectura. Estos informes técnicos son siempre bien complejos. Pero pienso que sí, porque efectivamente tiene tres condiciones. Es un monto más razonable. Segundo, un plazo de 10 años, que aparece también razonable. Tercero, algunas consideraciones adicionales para que las ISAPRES puedan seguir financiando las prestaciones de salud que se dan todos los días para los 3 millones de personas afiliadas, y permite entonces ir adecuando lo que vaya a pasar en la ley de fondo. Porque yo quiero señalar, esto es enfrentar la coyuntura, y desgraciadamente, como siempre sabemos, lo urgente desplaza lo importante, y porque aquí da un plazo para que el gobierno pueda entrar a su proyecto de ley con el cual salió elegido. Su proyecto en salud es a un fondo único, universal de salud, con un plan garantizado de salud para todos los chilenos. Ese, a mí me parece que es lo que ahora, superada esta crisis, esta circunstancia, deben colocarse todos los esfuerzos por sacar adelante un proyecto de ley que dé viabilidad a un sistema de salud permanente para nuestro país con base a los principios de la seguridad social. Patricio, ¿no parece excesivo el plazo de 10 años? No, si uno quiere dar sustentabilidad al sistema. Aquí lo importante es que, por otro lado, hay una indicación en la ley corta de que las ISAPRES no van a poder retirar utilidades durante este periodo de tiempo hasta que no se haya pagado todo lo que debe pagarse a los afiliados. Entonces uno tiene que combinar la sustentabilidad del sistema, a no ser que uno quisiera que no subsista. Ahora, lo interesante es que en ese periodo de 10 años debiéramos ser capaces de contar ya con un sistema de salud permanente que dé tranquilidad a todos los chilenos, con un plan garantizado de salud, un fondo único y con los seguros complementarios que corresponden, tal como se ha planteado, ¿no? Una seguridad social para todos, claro, y seguros complementarios para los que puedan pagar. Sí, ya vamos a entrar en ese punto, Patricio, pero quiero preguntarle lo siguiente, porque ayer el senador Juan Luis Castro decía que el propósito y el objetivo que se debe cumplir con este informe técnico es, primero, que se cumpla el fallo de la Corte Suprema, segundo, que no haya un perdonazo, y tercero, que no colapse el sistema de salud. Esos tres aspectos se estarían cumpliendo entonces, a su juicio. Sí. Eso es una cosa muy responsable por parte de, vamos a decir, en este caso del senador Castro, y de la Comisión de Salud completa, ¿no? Porque esta fue una iniciativa de la Comisión de Salud del Senado. Y efectivamente, esas tres cosas son fundamentales porque además, yo le agregaría, porque permite dedicarse a lo sustantivo, que es una reforma de salud, digamos, en el largo plazo, que considere la sustentabilidad, los principios de la seguridad social y que todos los chilenos podamos sentirnos que estamos cubiertos por un sistema en el evento de enfermedad. Ya, pero ahí le quiero preguntar lo siguiente, porque leía una columna de nuestro siguiente entrevistado después de usted, que es el exministro de Hacienda, Nicolás Izaguirre, a propósito de lo que está pasando en el Consejo Constitucional, en fin, la libertad de elección en salud. Y él decía lo siguiente, él decía que el problema que tenemos es cómo financiamos
esa libertad en salud y cómo financiamos finalmente ese plan garantizado universal. Porque si es solo a cuenta de impuestos, no da porque no hay capacidad para, por los impuestos que se pagan en Chile desde ese punto de vista son muy bajos. Entonces él decía, tiene que haber una manera de redistribuir el fondo de aporte a la salud, en una suerte de fondo solidario. ¿Cómo cree usted que se tiene que plasmar finalmente un proyecto de esta naturaleza? ¿Usted diría que hay capacidad para lograrlo, piso político, en fin? Sí, yo creo que sí, porque todo lo que uno escucha, tanto de sectores más de izquierda, más de centro y más hacia la derecha, es que realmente debemos llegar a un sistema que permita tres cosas. Un plan garantizado de salud para todos los chilenos, que tendrá que irse renovando y poniendo al día cada cierto tiempo, porque la salud sigue en una dinámica extraordinaria en materia de avances tecnológicos, tanto para diagnóstico, tanto como curativo, y por lo tanto todos los planes tienen que ir actualizándose con una comisión técnica muy responsable para incorporar las nuevas tecnologías que vayan correspondiendo. Y eso es caro, y eso lo sabemos. Segundo, el financiamiento de aquello tiene que ser con el aporte fundamentalmente del erario nacional, porque lo que está aportando hoy día, por ejemplo, al FONASA, no se financia el FONASA con el 7% de las personas afiliadas a FONASA, obviamente que no. Y por lo tanto el 7% de todos los chilenos debe ir a este fondo solidario y complementado con recursos adicionales del fisco, en el monto que sea necesario para financiar el plan garantizado de salud para todos los chilenos. Segundo lugar, y eso es caro, efectivamente el ministro Izaguirre, el ex ministro Izaguirre, tiene la razón, que hay que ver de dónde se va a sacar los dineros. Por eso se ha hablado de reforma tributaria, ahora de pacto fiscal, como usted quiera, pero aquí no hay otra alternativa de colocar los recursos y sumando todo lo que hay hoy en salud. Ahora, el segundo elemento que es fundamental es que tiene que haber una racionalidad en el gasto. Y en ese sentido, tanto en el sector público como en el sector privado, hay avance hacia financiar la salud por lo que se llama el diagnóstico resuelto. Es decir, no pagar por prestación en lo que se llama fee for service, sino que pagar por temas de salud resueltos en un paquete en el que se combinen los riesgos del asegurador con el prestador. En ese sentido, hay bastante ya experiencia en Chile de hace muchos años. El FONASA ya tiene experiencia en varias prestaciones, el sector privado también. Por lo tanto, esa es una estrategia en salud muy razonable porque permite racionalizar un poco el gasto. Se trata de estar, el gasto en salud, usted ve cualquier curva, es increíble. Y está determinado por la demanda en salud que es, digamos, eso se sabe, es ilimitada, porque la gente consulta por cosas que antes no consultaba, quiere todo el mundo hacerse un escáner o una resonancia porque le duele el hombro o por cualquier situación, y eso no puede ser. Entonces tiene que haber un gasto, digamos, que esté normalizado, que esté acotado. Los tratamientos caros, pasa lo mismo. Cualquier persona quisiera tener acceso a los tratamientos más caros que a veces ni siquiera están demostrados su eficacia. Entonces tiene que haber un control del gasto con una fuerte comisión técnica que esté avalando qué tipo de tratamientos son los que realmente merecen ser financiados por todos los chilenos en forma solidaria. Patricio, estoy leyendo declaraciones del diputado Tomás Lago Marcino, que dice que esto es un perdonazo definitivamente y que para calcular y llegar efectivamente a un tercio de lo que originalmente se había establecido, dijo que se realizaron dos procedimientos, pero uno, por ejemplo, es el mecanismo de la mutualización, que ahí yo le voy a pedir a usted que me lo explique, y otro es que se condona, dice, la deuda de las ISAPRES cuando eventualmente estas son parte del 7% obligatorio, es decir, si es que aquello que se cobró en exceso está considerado entre el 7% obligatorio, no genera un excedente que tiene que ser
devuelto retrospectivamente. ¿Nos puede ayudar a entender esa crítica y ese cuestionamiento que no es solo del diputado, por cierto? Claro. Bueno, es lo siguiente. Usted tiene un plan de salud en un ISAPRE Ya. y usted lo paga con el 7% de su remuneración. Hay personas, no son muchas, pero existen, personas que el plan que tienen, porque no es más barato que el 7% de su remuneración. Acordémonos que el 7% de su remuneración, además, es de un toque, ¿no? Exacto. Entonces, esa persona podría mejorar su plan de salud porque está cubierto por el 7%, pero muchas personas no lo hacen porque no lo necesitan, no han estimado ahí hay problemas de no comprensión también del tema, pero, y por lo tanto, le produce un excedente. Mi 7% son 70.000 pesos, por ejemplo, y resulta que mi plan de salud vale 50.000 pesos, a mí me sobran 20.000 pesos. ¿Sí? Las ISAPRES tienen la obligación de devolver esos excedentes, y de hecho lo hacen. Cuando uno sobrecotiza, eso es sobrecotización del plan. Correcto. La otra alternativa es que yo diga, ¿sabe qué más? Mejor me voy a cambiar a un plan más caro para aprovechar el 7% completo y me cambio a un plan que vale 70.000 pesos. Ahí no se produce naturalmente exceso. Lo que está sucediendo es que efectivamente hay personas que están en esta situación y la ISAPRES le devuelven cada 3 meses, cada 4 meses, le llega a usted un informe diciéndole que tiene derecho a digamos, a una devolución de parte del 7% que usted paga. Ahora, esas son pocas personas, porque son las remuneraciones más altas por una parte, y que no hayan querido mejorar su plan de salud, porque muchos otros optan por un plan de salud más complejo. Así que ese es el famoso devolución. Lo que está planteando acá en este proyecto es que no se le devuelve a esas personas ese excedente, digamos, que hay en este ejemplo que yo acabo de dar. Ya, o sea, no se les va a devolver. O sea, tiene razón entonces el diputado cuando ahí se ha establecido un punto que claro, no es correcto, en el sentido de que lo correcto es que efectivamente el sistema devuelva los excedentes que se cobraron de más, y en este caso no se estarían devolviendo. No, porque estaría diciéndose el 7% va al fondo de salud, sí o sí. Digamos, si prospera el proyecto de ley digamos, el largo, la reforma, claro, va a ir el 7% de todo a un fondo común de salud. Y punto. Si usted quiere tener un seguro complementario, lo va a tener que financiar con su dinero después de haber pagado su impuesto. ¿Y qué pasa con este mecanismo de la mutualización, que fue una propuesta de espacio público, ¿no? Es decir, dice acá el mismo diputado que aquellas personas a las cuales se les debe plata por la aplicación de la tabla única de factores de riesgo, este monto se disminuye, prorrateando a aquellos que proporcionalmente se les debió haber subido el plan con la tabla única. A ver, en simple, trate de ayudarnos a entender este punto. Claro, lo que pasa es que la tabla única de factores de riesgo determinó efectivamente el precio que debieran tener los planes. Y ocurren los dos fenómenos. Puede usted quedar por sobre o por debajo. Y en ese caso, si usted queda por debajo, debieran devolverle dinero. Eso es lo que está ahora presente. Ese es el otro punto, claro. Claro. Y por lo tanto, lo que está planteando ahí como concepto, que no existen de devolución ni nada, sino que todo esto se mutualiza y todo el dinero que, digamos, todo el 7% por el cual nosotros no pagamos impuestos, porque esa es la diferencia. Es un dinero por el cual no pagamos impuestos, por lo tanto, de alguna manera el Estado, el fisco, deja de percibir el impuesto de ese dinero que destinamos a salud. Y por lo tanto tiene sentido de que ese dinero se solidariza entre todos, porque de alguna manera el fisco dejó de ganar, digamos, los impuestos correspondientes por ese 7%. Por lo tanto, a eso se refiere esto de mutualizar o de hacer todo un paquete. Estas fórmulas que
esto que ha opinado este diputado. Claro, son maneras de poder tratar de entender con estas reglas del juego. Todo esto desaparece el día de mañana que tengamos un fondo único de salud. Ya, pero ¿qué tan lejos o qué tan cerca, Patricio, estamos de esa reforma tan esperada a la salud? Bueno, yo pienso, honestamente, sin opinar a favor o por, digamos, no el gobierno, el plan original del que se dio a conocer, yo pienso que cada vez hay más personas de acuerdo con ello, porque es la única manera de dar un tratamiento definitivo a este tema de la salud, del financiamiento de la salud. Un plan garantizado de salud para todos los chilenos. Yo estaba en esa comisión en la que estuvo el mismo exministro de Salud Santelice, que ahora estaba coordinando esta comisión de expertos. Estábamos todos de acuerdo en que haya un plan garantizado de salud para todos, porque eso da tranquilidad cuando las personas envejecen, etcétera, etcétera. Y el financiamiento de ello tiene que ser con un fondo común, ¿sí? No hay forma para que no haya preexistencia, porque de lo contrario, nadie va a querer quedarse con los puros enfermos, que son los más gastadores en salud. Entonces se produce lo que se llama la captación de cartera más riesgosa o menos riesgosa. Entonces, el sistema, para que sea solidario, tiene que ir de alguna manera compensando a los que tienen una cartera con personas más enfermas y más de mayor edad. Claro. Al tener en un solo fondo de salud, usted elimina ese factor y se solidariza todos los 7% con lo que el aporte fiscal va a tener que colocar en cantidades importantes. Y con eso usted financia un plan garantizado de salud. Pero Patricio, la pregunta... Sí, perdón que le interrumpa, pero la pregunta es... Fuera de eso, la gente comprará su seguro extra, claro, complementario de salud. Hoy día la gente no está gastando solamente el 7%, los que están en ISAPRE están gastando ya el 10% en promedio, y además tienen seguros complementarios por sus trabajos, etcétera. Sí, así que no es claro, tan terrible. Claro, lo que pasa es que yo lo que quiero preguntarle es si dentro de todo este análisis que está usted haciendo, ¿cómo ve usted realmente la supervivencia del sistema de ISAPRES? Porque las ISAPRES ya dijeron que esta cantidad de dinero, o sea, este cálculo que se ha hecho tampoco les acomoda, uno, y dos, que por lo menos se calcula que van a tener pérdidas de sus ingresos o que sus ingresos caerían en un 23%. Entonces, ¿realmente el sistema es viable? Bueno, yo entiendo que esta comisión de expertos tiene dos aspectos que también están sugiriendo, son sugerencias. Es subir también la cotización por el plan GES en 01, 02 UF, eso no es menor, y también tener la posibilidad de subir el plan básico, al menos por una vez, incluso por una vez de forma extraordinaria. No conozco el detalle de esta segunda parte, pero eso es hacerse cargo de que efectivamente va a haber que reajustar el precio de las ISAPRES porque estuvieron congelados 2 años. Entonces, hay que sincerar esto. Ahora, con eso les da tiempo para se produzca, insisto yo, la reforma de fondo, y las ISAPRES van a tener ahí un rol ya no como ISAPRES, en el sentido, sino que como seguros complementarios de salud. Porque, ya, pues, claro. Y entre tanto, Patricio, ¿qué pasa con la ley corta? ¿Para qué es la ley corta? Para salvar esta situación. Puntualmente puntualmente el fallo de la Corte Suprema, sí. Perfecto. Aquí quiero destacarlo, aquí veo a la clase política, tanto del Parlamento como del Ejecutivo, recién enfrentando, no quiero ser privativo, pero enfrentando una situación provocado por un fallo de la Corte Suprema que nunca debió ser. La Corte Suprema se tuvo que meter en esto porque durante 10 años no se enfrentó a este problema de fondo. Esa es la verdad. El gobierno, el anterior y el anterior, sabían de esto de los factores de riesgo, estaba judicializado desde el año 2010, ganaban todas las personas que hacían el requerimiento judicial,
fallaba a favor de los pacientes, la ISAPRE no le podía subir el precio, y ahí estuvieron durante 10 años. Eso categóricamente fue no enfrentar el problema de fondo. Bueno, este fallo de la Corte Suprema los ha obligado a enfrentar el problema de fondo, porque, claro, hay que superar la crisis por una parte, y para eso es todo esto que se está trabajando ahora en la Comisión, pero evidentemente que está claro de que tienen que ir al problema, a la solución de fondo del problema. Y eso se lo he escuchado a parlamentarios, al mismo señor Santelice, se lo escuché ayer, de que hay que avanzar hacia el problema. Nosotros en el año 2011 presentamos un proyecto de ley, pero que después no prosperó en el Parlamento. Bien, pues, Patricio Silva, ex subsecretario de Salud y académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Central, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. No, gracias a usted, Mirna, y muchas gracias. Gracias. Que tenga buen día. Igualmente, muchas gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Copeuchi Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN. Para los que buscan avanzar, posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Nos vamos al corte y al regreso vamos a estar conversando con el exministro de Hacienda, economista, académico, también fue ministro, secretario general de la Presidencia, ministro de Educación, Nicolás Eizaguirre. Ya volvemos. En instantes, una nueva